Análisis del artículo La imagen de la Virgen María en la construcción discursiva del colectivo disidente Católicas por el Derecho a Decidir. Nosotros hemos trabajado este artículo guiándonos por 5 preguntas. Vamos a ir revisando el cuestionario y aclarando algunas cuestiones que, si bien ustedes las han podido expresar en los trabajos, por allí hacía falta un poquito más de precisión teórica. La primera pregunta: ¿de qué manera se evidencia el carácter dialógico del discurso en la confrontación que Católicas por el Derecho a Decidir hace con el posicionamiento oficial de la Iglesia respecto al aborto? ¿Qué ideologemas se formulan o están en juego en esa disputa discursiva? Recordamos que lo dialógico en el discurso es asumir que siempre nos expresamos en respuesta a algo, ya sea para confirmar que adherimos a ello o para refutarlo. Nadie habla desde un vacío, sino en respuesta a algo que ya conoce, recibió, aprendió, recuerda, defiende o refuta. Y en esa cadena de eslabones dialógicos, que es el discurso, se van planteando y se van instaurando ideologemas, afirmaciones en torno a un sujeto sobre el cual se aplican predicados en una misma línea de sentido. Muchas veces los ideologemas son estereotipos. Como vimos el ejemplo, todos los judíos son avaros. Ese era uno de los ejemplos que habíamos puesto. ¿Qué pasa en este caso, digamos, de el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir? Parecería que la gran disputa es contra la Iglesia en sus enseñanzas oficializadas, y como asunto principal en el que el debate se hace más álgido y más intenso es en el tema del aborto legal. En esa disputa, ¿no es cierto?, Católicas por el Derecho a Decidir se opone a ideologemas que se fueron instalando en la doctrina oficial de la Iglesia a la que dicen pertenecer, pero sin adherir a esos postulados. Es decir, recordemos que justamente por el nombre Católicas por el Derecho a Decidir, ellas se autoperciben como miembros de la Iglesia. No son desertoras, es decir, no se salen de la Iglesia, permanecen en ella, pero adhiriendo a postulados más renovados, más, diríamos, libertarios, renovadores, y no de esos postulados conservadores. Esos ideologemas a los que ellas se oponen, ¿qué sería? Que la Iglesia siempre proclame que la vida es siempre sagrada, que el aborto es siempre un asesinato de un ser inocente, que la mujer está llamada a la maternidad, que todas las mujeres quieren ser madres porque eso las plenifica. María, como Madre de Dios, es siempre referente de la defensa de la vida y el rechazo al aborto. Es decir, son afirmaciones muy compactas que la Iglesia sigue sosteniendo en su discurso oficial, y este colectivo se opone a todo ello. Pero por otra parte, Católicas por el Derecho a Decidir asume como propios otros ideologemas, es decir, afirmaciones que se van instalando. La Iglesia no es monolítica, sino que está conformada por diversidad de pensamientos. La doctrina sobre el aborto era distinta en los primeros tiempos de la Iglesia. La maternidad no es un camino único para la planificación de la mujer. La Virgen María, con su consentimiento libre de ser Madre de Dios, apoya el derecho a decidir ser madres de las mujeres y comprende a las que abortan. Es decir, los ideologemas, si bien son afirmaciones que la hegemonía discursiva va instalando, cada colectivo, cada grupo va afianzando sus propios ideologemas. Los ideologemas que se sostienen, como ya dijimos, vienen generalmente acompañados de estereotipos. A esto lo vemos en los dibujos animados catolicadas, en los que se oponen una religiosa, contestataria, rebelde, valiente, simpática, moderna, síntesis de la mujer libre y empoderada, en conflicto con el sacerdote, que está representado como gruñón, pelado, gordo, encerrado, anticuado, con la iglesia vacía y oscura. Es decir, ahí vemos cómo
están los estereotipos muy marcados, muy exagerados, porque podríamos decir no todas las religiosas son así, no todos los sacerdotes son así, pero este contraste y esta presentación de ideologemas, en este caso encarnados en dos personajes, sirve mucho para el debate y para que queden muy claras las posturas. Esta serie de videos, de dibujos animados, Catolicadas, es muy importante que ustedes las exploren, traten de ver algunos videos, todos son muy cortos, son muy entretenidos y hasta graciosos, y seguramente el segundo parcial va a girar en torno al trabajo sobre alguna de estos videos. La segunda pregunta: ¿qué estrategias comunicativas implementan para abordar y apropiarse de la devoción a la Virgen de Guadalupe con el fin de sostener su posicionamiento con respecto al aborto legal? Identifícala señalando en ellas la dimensión pasional del discurso, los mecanismos de enunciación implementados, los agentes sociales que emergen en esa construcción discursiva y las identidades subjetivas que se moldean. Vamos a ir por parte porque esta es una pregunta larga. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este movimiento nace en México y muy ligado a la figura de la Virgen María. Hay que tener en cuenta que ser mexicano y ser devoto de la Virgen de Guadalupe es casi una misma cosa. Referirse a la Virgen María de Guadalupe es situarse en un espacio cultural compartido y por lo tanto se considera patrimonio cultural. Todo mexicano tiene derecho a sentirse identificado con la Virgen María, es como un patrimonio de todos. Entonces, podríamos decir que meterse con este tema es prácticamente decir, bueno, es de todos. Y este derecho a leer a la Virgen María desde el propio posicionamiento es lo que este colectivo defiende. La dimensión pasional del discurso es decir, todo lo referido al aspecto sentimental del culto mariano. Y en esto, bueno, hay muchos elementos que el artículo ofrece porque lo afectuoso está muy presente para referirse a la Virgen, con uso de diminutivos para incluirla en el debate, ¿no? La Madrecita, la Virgencita de Guadalupe, pero también es un discurso contestatario para excluirla también del asunto, porque si bien se apela a la imagen, a la estampa, a lo afectuoso, al amor a la Virgen, pero también con esa frase, quiten los rosarios de nuestros ovarios, es para remarcar que no metamos lo religioso en un debate que es de una sociedad laica, de una cuestión pública. Entonces aquí también hay como una cuestión contradictoria, podríamos decir, porque a la Virgen se la incorpora en el debate, porque es un patrimonio de todos, situémonos en la cultura mexicana, pero también queremos hacerla a un lado, porque no es por cuestiones religiosas estrictamente que defienden el aborto legal, sino por una cuestión de derechos civiles. Los mecanismos de enunciación implementados buscan conmover desde la certeza de que a la Virgen María se la ama y venera. Se apela a la lengua aborigen para orar a la Virgen, se proclama de María que está del lado de su causa, ¿no? O sea, se la apropian a la Virgen María para decir, ella está de nuestro lado. Recuerden que la enunciación es de qué manera formulamos un discurso, desde qué lugar y hacia qué destinatario. Entonces, bueno, se dirigen a un destinatario que saben que ama a la Virgen, que es un tema muy sensible, y lo vemos ahí en una de las publicaciones. Gracias, Virgencita, por comprender mi aborto, ¿no? Es decir, esta formulación del discurso desde una postura hacia un destinatario que se sabe que es sensible a este tema de la Virgen María. Los agentes sociales que emergen en esa construcción discursiva. Ahí en el artículo se plantea que las publicaciones de este colectivo son muy sólidas, hay todo un equipo de profesionales, médicos, sociólogos, abogados,
que apoyan a este movimiento. Entonces hay distintos referentes sociales que van, digamos, afianzando su rol: médicos, teólogas, dirigentes sociales, en los grandes congresos o encuentros que realizan, van emergiendo estas figuras. Y bueno, esto como un dato que no está en el artículo, pero esta foto en el que aparece la escritora Claudia Piñeiro y Marta Alanís, que es la referente de este movimiento, en una de esas reuniones de debate por el aborto legal antes de que se debatiera en diputados. Y ahí vemos como una referente social de peso, como es la escritora Claudia Piñeiro, que no sé si ustedes han leído algunas de sus novelas, las últimas que ella está escribiendo están, digamos, protagonizadas por mujeres que son víctimas de familias ultracatólicas, ultraconservadoras, ultrarrepresoras, y de alguna manera uno en el argumento se va como solidarizando con aquel personaje, aquella mujer víctima o de un aborto, o porque es víctima, digamos, de una maternidad no deseada, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, estratégicamente sentadas una al lado de la otra, si bien Claudia Piñeiro no pertenece a este colectivo, pero esta disposición, ¿no?, de sentarse al lado de alguien que socialmente es influyente. Estas son todas estrategias de gestión de roles sociales, de una élite, evidentemente, que va influenciando en la sociedad. Y las identidades subjetivas que se moldean. Fíjense que bueno, en el artículo aparecen muchas referencias a casos particulares, a testimonios individuales, ¿no?, como lo biográfico, lo individual, lo que le sucede a la persona en particular es asumido como un argumento de peso, ¿no? Como esta publicación que dice: Mariana tiene 18 años, ha sido violada, ahora está embarazada, ella no quiere continuar ese embarazo, pero la gente y leyes la condenan. ¿Y tú condenarías a Mariana? Es decir, hay una apelación, volvemos a la cuestión de lo emocional, volvemos a las estrategias de enunciación, pero acá también con subjetividades, ¿no?, que están en juego y se van moldeando. La tercera pregunta: ¿cómo puede aplicarse la teoría de Peirce al colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, considerado globalmente como un todo discursivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que quedaría en claro es que el signo principal en cuestión no sería el artículo que hemos leído, sino el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, considerado como el signo principal a analizar. Entonces, el soporte material, el representamen, es el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir con todo su aparato comunicativo, ¿no? La organización en sí, sus integrantes y todo lo que despliega para manifestar su pensamiento. El objeto, asunto al que se refieren, es la postura a favor ahí escribí mal, a favor del aborto legal, una de sus principales banderas y causas, pero evidentemente que hay muchos temas sobre salud reproductiva, la separación iglesia y Estado, la dignidad de la mujer, etcétera. Pero el tema del aborto podríamos decir que aquí es como el punto central. Y el interpretante son todas las lecturas e interpretaciones que se hacen de este fenómeno, los sentimientos y posturas que genera, los debates, la violenta confrontación con los que las demonizan, etcétera, ¿no? En ese caso, este artículo que hemos analizado es uno de los signos que forman parte de la gran semiosis que desencadena este tema. Es decir, yo me sentí interpelada por este colectivo, quise analizarlo desde la sociosemiótica y es un signo más que se incorpora a esta vorágine, podríamos decir, de sentidos, de interpretaciones y de construcciones de sentido. La cuarta pregunta dice: el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, desde el punto de vista semiótico, ¿es una práctica social objetivante o no objetivante? Justifica tu respuesta. Bueno, aquí la mayoría ha coincidido en que es una práctica social objetivante. Si las prácticas sociales objetivantes son las que tienen una expresa voluntad de significación, se podría decir que Católicas por el Derecho a Decidir es en sí misma una de esas prácticas.
Nace con el fin de expresar el apoyo al aborto legal y su nombre, desafiante, lo visibiliza a este objetivo, católicas, por el derecho a decidir. Además, apelan a toda una serie de prácticas objetivantes, pañuelo verde, carteles, marchas, imágenes, eslogans, etc. Pero también se podría decir que parten de prácticas no objetivantes para semantizarlas. Por ejemplo, cuando toman casos particulares de mujeres que quieren abortar pero sin sentirse condenadas por la religión, casos de muertes por aborto clandestino, es decir, casos particulares, situaciones, estadísticas, problemáticas, mujeres que abortan y mueren, estudios, casos que a la vez sirven para ser semantizados y reflexionar a partir de ellos sobre la problemática del aborto. Y la última pregunta, ¿qué aporta a estudiantes avanzados de Derecho un estudio de estas características en el debate sobre la legalidad del aborto? Aquí yo no les pedía que ustedes tomaran posición sobre el aborto en sí, sino desde el derecho, ¿qué aporta un estudio de estas características, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta esto. En una república el poder legislativo y el poder judicial son independientes, pero se articulan porque la justicia se imparte en base a las leyes vigentes. Y estas a su vez emanan de la sociedad, que delega en sus representantes lo que quiere para sí o considera justo para regular la vida social. Y esto lo vemos muy claramente, es decir, en las campañas electorales, una de las preguntas que se les hacen a los candidatos es qué posición va a tomar con respecto al aborto. Y mientras el Congreso sesionaba el proyecto sobre el aborto, en las calles, la sociedad y en los medios de comunicación había toda una movida de expresión de postura. Sobre todo, bueno, lo vemos muy claramente con la marcha verde y la marcha celeste, ¿no? Entonces, unas preguntas que yo les sugiero que podemos hacernos desde el derecho, ¿no? Es decir, es importante para un profesional del derecho y un administrador de la justicia pensar cómo piensan y construyen su argumentación los miembros de una determinada sociedad, de verdad, sin hipocresías, ¿no? Cómo operan las distintas élites intelectuales en esa construcción ideológica. En torno a esta primera pregunta uno puede decir, bueno, todas las mujeres estamos a favor del aborto, este colectivo representa a todas las católicas. Y las calles, los medios, las redes sociales nos dicen que no, porque hay una gran masa de mujeres que se adhieren a la causa del pañuelo celeste y hay otras que están con el pañuelo verde. Y también poder decir, bueno, ¿dónde están esas mujeres que no expresan nada? Que profesan la fe católica, que se supone que están en contra del aborto, pero a lo mejor en el fondo sí lo están a favor, porque fíjense que una de las cuestiones que se plantean en el artículo es que este colectivo no hace más que blanquear cuestiones que están ocultas, que están invisibilizadas, que no se animan a ser dichas de manera directa, ¿no? Entonces, ¿qué piensa realmente la sociedad, que es la que va a construir sus leyes, ¿no? La otra pregunta, ¿qué condiciones deben darse para que las leyes promulgadas respondan no solo al sentir, al pensamiento y a las convicciones de la mayoría, sino a lo más justo posible? Sabemos que la verdad, la justicia, lo verdadero, lo justo, no pasan por que tengan mayoría cuantitativa. Por eso, en una democracia, el gran desafío es que podamos llegar a un consenso, ¿no? Entonces, bueno, en esta construcción de sentidos, tener los oídos muy atentos a lo que piensa la sociedad y cómo construye su pensar, ¿no? Y esto también que es muy importante, ¿no? Cómo distinguir, para no confundirlos, el plano de lo emocional y el plano de lo racional, ¿no? Desde lo emocional se argumenta, eso hemos dicho desde la semiótica, pero muchas veces se deja de lado lo racional, lo verdaderamente justo, lo equilibrado, porque lo emocional muchas veces nos lleva a cuestiones subjetivas, ¿no? Entonces, si bien es importante que nos dejemos interpelar por casos particulares que nos conmocionan, que nos emocionan, que nos sensibilizan, tal vez no sea el camino más justo para regular
sobre la vida social y sobre otros seres que también tienen derechos, en este caso los seres humanos en un vientre gestante, ¿no? Es decir, cuestiones que nos tenemos que preguntar y la semiótica en este caso nos brinda herramientas para desentrañar qué piensa la sociedad, cómo construye esos sentidos, desde qué estrategias comunicativas y hasta qué punto hay verdadera libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad donde hay determinadas élites intelectuales, el periodismo, los grandes referentes sociales, los famosos, los artistas, los mediáticos, los académicos, que verdaderamente van construyendo pensamiento en la sociedad.